Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Carracci Online, donde conectamos con tus emociones. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante llamado No me gusta lo que veo en el espejo, dismorfia y estándares de belleza. Vamos a platicar sobre este tema que también está muy vigente en nuestros tiempos. También es un webinar especial porque tenemos dos invitados que queremos mucho. La primera es la psicóloga Jimena Ábalos Estrada. Ella es psicoterapeuta aquí de Grupo Médico Carracci. Y después tenemos al doctor Humberto Nicolini, que ustedes ya lo conocen, es psiquiatra y es director de Grupo Médico Carracci. Pues bienvenidos a los dos. Hola. Hola, Nuria. Hola, Jime. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a esto, ¿sí? ¿Les parece? Antes de entrar de lleno a la plática, quiero preguntarle a la audiencia, les vamos a dejar una pregunta aquí abajo, y la pregunta de hoy es, ¿alguna vez te has obsesionado por tu aspecto físico? Entonces, si alguna vez se han obsesionado por su aspecto físico, bueno, pues contesten nuestra encuesta y vamos a ver qué resultados tenemos. Últimamente, bueno, con los tiempos que están corriendo, hemos notado que hay muchísima más preocupación por la apariencia física, por comportamientos como repetitivos y pensamientos que son difíciles de controlar, nos causan angustia, nos quitan tiempo. Todo esto relacionados con nuestro aspecto, ¿no? Nuestro aspecto físico. También, bueno, evidentemente las redes sociales, los medios de comunicación siempre nos están bombardeando con imágenes difícilmente alcanzables, ¿no? De personas con unos estándares de belleza que se han dictado por ciertos sectores de la sociedad, pero nos piden o nos exigen como tener estas visiones o versiones de nuestros cuerpos y de nuestros rostros exageradas, perfectas, etcétera. Yo te quiero preguntar, Jimena, ¿qué parte o qué pasa en la sociedad que fija estos estándares de belleza? ¿Cuáles son las causas sociales que pueden afectar nuestra imagen corporal? Ok, perfecto, Nuri. Bueno, mira, aquí algo importante es entender por qué nos afecta tanto esta parte social, ¿sí? ¿Por qué tiene tanta importancia? Y para eso hay que entender cómo es que se forma la identidad. Entonces, la imagen corporal está completamente relacionada a la identidad, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a ir explicando un poquito. La construcción de esta identidad es por distintos factores, ¿no? Tenemos factores biológicos de la personalidad, factores por eventos, ¿no? Causa y efecto, algo que viviste y entonces te obliga a responder de cierta otra manera, por la sociedad, ¿no? También. Y yo ahorita me voy a enfocar específicamente en esta parte de la sociedad. Entonces, vamos a tratar de remontarnos un poquito a los primeros años de vida, cuando somos bebés, ¿sí? Un bebé depende absolutamente del cuidado de otro, ¿sí? Es a partir de la mirada del otro que existimos. Ese otro nos cuida, ese otro nos sostiene emocionalmente y físicamente, ¿sí? Les voy a hablar rápidamente de dos autores que más o menos hablan un poquito de cómo influye esta parte de la otra persona, ¿sí? Entonces, primero tenemos a una psicóloga que se llama Margaret Mahler, que ella habla del desarrollo, los primeros años de desarrollo de la vida de un bebé, ¿sí? Tiene 3 etapas, no me voy a meter mucho en las etapas, pero sí es importante que las explique. Entonces, una de estas etapas es la simbiosis, ¿sí? En donde el bebé y la mamá están, o el papá, quien sea el cuidador, están completamente pegados y no pueden separarse. El bebé no puede sobrevivir sin esta otra figura. Sin embargo, por ahí de los 5 meses o el año, el bebé empieza a separarse de la mamá. Esta etapa se llama separación, individuación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí?
que el bebé, y corresponde mucho a la etapa de desarrollo neurológico y motriz, ¿sí? Porque el bebé empieza a gatear, el bebé empieza a caminar, empieza a conocer el mundo por medio de los sentidos y entonces se separa y se diferencia. Y entonces puede reconocer a mamá y se reconoce a sí mismo. Y entonces son los primeros momentos de esta parte de la identidad. Si bien no está completamente establecida, pero son los primeros pasos, ¿no? Entonces, una vez, pero todo tiene que ver mucho de la mirada del otro, ¿sí? Cómo perciben ese bebé, qué seguridad le dan. Todo eso va influyendo a esta identidad que se va formando. Después tenemos a Vygotsky, que él dice, bueno, hay una cosa que se llama andamiaje, que es, los papás van a actuar, van a hacer cosas que es como un mapa, ¿sí? Y este mapa le permite al niño saber cómo tiene que responder. Son cosas que el niño va copiando. Entonces, justamente todo esto que va aprendiendo el niño lo conoce por la imagen de esta otra persona, ¿sí? Entonces, ahí es importante ver cómo esta parte de la otra persona, los grupos, van influyendo en cómo vamos construyendo nuestra identidad. Otra parte importantísima es los juegos, ¿sí? Los juegos de rol, el juego simbólico. Alrededor de los 3, 5 años, el niño empieza a jugar a ser, un niño o niña empiezan a jugar a ser bomberos, a ser doctoras, arquitectos, empiezan a replicar lo que ven allá afuera, ¿sí? Y entonces todavía van construyendo esta identidad. Entonces, como conclusión un poquito es, la identidad no es estática, es dinámica, ¿sí? Y la vamos viendo todo el tiempo. Entonces, lo que sucede en la sociedad va a afectar lo que sucede en nuestra identidad. Pero si algo hemos aprendido es que la sociedad no es estática tampoco, ¿sí? Las normas van cambiando, algunas permanecen, ¿sí? Y otras también se van modificando. Entonces, lo que antes conocías como normal y lo aplicabas a tu vida, hoy en día tal vez no es tan normal y te tienes que ir acostumbrando y eso va afectando tu identidad. Claro. Entonces, es esta parte de cómo la sociedad va a afectar nuestra identidad. Ahora, la imagen corporal, que también está muy relacionado, es la representación mental que tú tienes de tu cuerpo. Entonces, si la otra persona te percibe de una manera, eso influye e impacta en tu identidad y entonces también en la manera en la que tú te vas a percibir. Por eso siempre va a pasar. Lo que la sociedad va a afectar la manera en la que tú vas a identificarte, la manera en la que tú te vas a percibir. Claro. Y rápidamente les traigo un ejemplo de una persona para poder un poco entender esto que yo estoy mencionando ahorita. Ella es Irene Villa. Ella es una periodista y psicóloga humanista. Entonces, ¿quién es ella? Ella es una española que cuando tenía 12 años, en 1991, ella vivía en Madrid, un día está en el coche con su mamá y hay un atentado y ese coche trae una bomba. Y entonces explota cuando ella y su mamá van dentro del coche y las dos pierden las piernas. Entonces, ella internada, un día va la mamá a visitarla, también estaba pues sin piernas. Y bueno, ahorita Irene Villa dice que la persona que le dio la clave de su vida fue su mamá. Entonces, eso es importantísimo, o sea, le dio la clave de su vida. Porque la mamá llega y le dice, mira, esto es lo que tenemos, eres lo que eres, ¿sí? Y entonces ella lo que hace es tomar esto que le dice la mamá, o sea, la mamá le está diciendo, así eres tú, ¿sí? Esta eres tú y esto es lo que tú tienes y tienes que vivir así, o sea, tienes dos opciones, o vivir lamentándote, vivir amargada, vivir echando culpas o aceptar lo que eres. Y entonces ella dice, claro, yo soy una mujer sin piernas y así soy yo. Entonces eso es importantísimo porque la mirada de la mamá y lo que ella viene a decirle influye en cómo ahora ella va a percibirse con más seguridad. Y eso es fantástico porque fue una cosa positiva. El problema está cuando tenemos discursos que se promueven, pero que generan un efecto negativo. Que, bueno, más adelante ya podemos hablarlo. Pero estas causas de las que tú hablas, por eso influyen tanto, porque la sociedad siempre va a estar influyendo en nuestra identidad. Ok. No, pues muchísimas gracias por hacernos como este recordatorio del aprendizaje social, que finalmente
influye muchísimo en cómo vamos desarrollando incluso también nuestra personalidad, no solamente nuestra imagen corporal, ¿no? Doctor, a veces esta preocupación por nuestra imagen, ¿no? Puede ser excesiva, ¿no? Alterar el funcionamiento de las personas en su vida cotidiana, ¿ok? ¿Nos puedes explicar, por favor, si cuando llega a ser excesivo se convierte en un trastorno, cómo se llama este trastorno? Y un poquito más, bueno, les voy a adelantar cómo se llama el trastorno, se llama dismorfia corporal. Entonces, sí me gustaría un poco, Humberto, si tú nos puedes platicar de qué se trata, cómo se diagnostica y cuáles son las características. Sí, claro que sí. Aquí estamos hablando ya cuando la imagen corporal se vuelve un padecimiento y, digamos, creo que aquí se separa un poco eh, dentro de esta explicación que daba Jimmy anteriormente, en donde ya estamos hablando de un padecimiento, donde uno empieza a tener una idea que se vuelve una idea obsesiva acerca de la preocupación de un defecto físico, ya sea imaginario en la apariencia o exagerado, cuando parte incluso de una discreta anomalía y que se piensa que esto acaba dando una fealdad física exagerada y que esta fealdad pues es como la causa de un sufrimiento inmenso en la persona que lo padece. Cuando se tiene esta idea obsesiva de fealdad, de sensación de que por este defecto, pues verdaderamente hay trastorno de que está uno constantemente dándole vueltas y que este punto se vuelve el meollo del sufrir. A eso se le llama trastorno dismórfico corporal. Se piensa que es igual la frecuencia en varones y en mujeres, aunque algunos estudios han encontrado que hay una discreta balanza más alta para la mujer. Y la persona que más ha estudiado esto es la doctora Catherine Phillips y que ella ha hecho varios estudios epidemiológicos y de la neurobiología de este padecimiento es alrededor del 1.7% de la población. Es muy, muy parecido a la frecuencia del trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, hoy día se piensa que es parte del espectro de todos los padecimientos obsesivo-compulsivos y se considera como dentro de gran cantidad de trastornos asociados al trastorno obsesivo compulsivo. Por ahí tengo otra imagen, no sé si me las puedan pasar, la que sigue, por favor, en donde vemos así como a esto me refiero con el espectro, ¿no? Que es pues toda esta gran cantidad de padecimientos que se engloban dentro de esta categoría, de que el núcleo es como el trastorno compulsivo, pero que puede derivar en muchas otras variedades de presentación. Una de estas es el trastorno dismórfico corporal, que es eso que hablábamos de la percepción de fealdad muy exagerada. Y pues así como presentaba el caso Jimet, pues también han sido muchas las personas, aquí si me pasa en la anterior, que incluso en la vida pública que se ha pensado que él, como lo ilustra esta caricatura, de que, por ejemplo, una de las zonas muy frecuentes es la nariz, pero puede ser la forma del cabello, puede ser la estatura, el tamaño de los genitales, sobre todo en los varones, la longitud de las piernas, el color de la piel, ¿no? La estructura de los labios, y pues gentes muy, muy notables, pues se ha visto como por esta percepción, pues también es muy frecuente que la gente tenga una incesante búsqueda de la corrección de esto mediante la cirugía plástica y que muchas veces pues no hacen más que acrecentar pues una apariencia que se ve más caótica, digamos, ¿no? Porque se acaba buscando
corrección de algo que realmente es parte de una idea obsesiva y que realmente no obedece a algo que está presente en la lógica, ¿no? Y se presenta pues, en todas las nacionalidades y en todas las regiones del mundo donde se han documentado este tipo de casos, ¿no? Oiga, doctor, y antes Jimena nos comentó un poco las causas sociales, ¿no? De este padecimiento. ¿Existen causas biológicas, genéticas? Ujú. Sí, en el trastorno dismórfico corporal se han encontrado que existen desde varios puntos que se han analizado, se ha visto que hay una mayor cantidad de carga familiar, o sea, hay mayor frecuencia de trastornos obsesivos dentro de, de las familias o los familiares de personas que tienen el padecimiento del espectro de trastornos obsesivo-compulsivos y de otras patologías psiquiátricas. A nivel de estudios de neuroimagen se han encontrado cambios en los estudios de imágenes dinámicas, en el metabolismo de glucosa cerebral, en el consumo de oxígeno e incluso de algunos neurotransmisores como la espectroscopía y que difieren, ¿no? Entre cuando se estudian varios casos, se comparan contra controles, se pueden ver las diferencias. Esto no quiere decir que haya al día de hoy pruebas de laboratorio que permitan hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, mucho de esto lo vemos en las enfermedades psiquiátricas, que se ha documentado muy bien la base biológica a nivel de investigación, pero que todavía a nivel de pruebas clínicas de laboratorio que uno pueda pedir en un centro diagnóstico, todavía no están a la mano para ser solicitadas y, digamos, documentar este tipo de diagnóstico. Esperamos que más hacia adelante sí pueda ser el caso y se puedan diagnosticar, ¿no? Pero sí es parte de la búsqueda y a veces sí se encuentran algunas anormalidades en el funcionamiento cerebral. Y esto ha hecho que también desde el punto de vista, adelantándome aquí a los tratamientos, pues el abordaje no nada más sea desde el punto de vista que es muy importante y es complementario y es la visión integral, psicoterapéutico desde luego, pero también desde el punto de vista farmacológico y con otras técnicas de neuroestimulación se ha manejado este tipo de padecimientos. Ok, muy interesante, doctor. Ahorita en nuestra encuesta nos respondieron 77% que sí han estado obsesionados por su aspecto físico en algún momento y 23% no. Entonces sí es un número bastante importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, claro, todo el mundo nos hemos llegado a sentir inseguros por nuestro aspecto físico, por nuestra apariencia, pero ¿qué tanto es tantito, no? ¿Existen niveles de severidad para este padecimiento? Y Jimena, si nos puedes comentar. Mira, justamente como ahorita lo mencionaba el doctor, tienes esta parte genética, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú recibes todos estos estímulos, todas estas, ¿no? Tú ves la publicidad, ves las normas, ¿no? Cómo debes de estar y encima a eso le agregas que por ahí traes ya un padecimiento de TOC, un padecimiento de ansiedad o de depresión, pues esto va a hacer que sea mucho más severo, ¿no? Entonces, a ver, algo que tenemos que entender es que sí, generalmente nos podemos sentir inseguros. A lo mejor ese 23%, bueno, pues debe tener un muy buena autoestima, muy buena seguridad, ¿no? Y por ahí seguramente recibieron muy buen apoyo por parte de su entorno social, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de lado que hay ciertos grupos poblacionales que se ven mucho más afectados que otros, ¿no? Y entonces por ahí tenemos a las mujeres, tenemos a las personas morenas o negras o a los discapacitados que a veces no encajan en estos estándares, esos estándares de belleza o que se les exige un poquito más, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de estos niveles de severidad? Bueno, si por ahí traes esto que decía el doctor Nicolini y también del grupo al que pertenezcas, ¿sí? ¿Qué tanto se te exige? ¿Qué tanto, pues, pensando ahorita, por ejemplo, les voy a poner un poquito
la presión social que han vivido algunos grupos de personas en la publicidad que antes se manejaba. Entonces, si me pudieran poner las fotos, porfa. Mira, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es publicidad de hace bastantes años. Y entonces antes era no seas flaca, ¿no? Y entonces sube de peso. Y aquí dice, los hombres no me volteaban a ver cuando yo era flaca. ¿Y cómo vas a subir de peso? Y entonces esto era como de sube de peso, ¿no? Y ahora, si ves, si tú buscas en internet alguna revista para mujeres, mira, en la siguiente imagen, no se alcanza a ver mucho, pero es los títulos son pierde peso en 20 días, cuál es la dieta que puedes tener, cómo marcarte, cómo tener el abdomen súper plano. Y entonces, todo eso son estímulos que uno va a recibir y que si por ahí te agarran con una seguridad muy baja, una autoestima muy bajo y además te agarran a lo mejor con esta predisposición de un trastorno obsesivo compulsivo o con ansiedad, con una depresión, pues te va a ir muy mal, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer, como decía el doctor Humberto, un trabajo multidisciplinario en donde revisemos, pues por parte, ¿no? La parte psiquiátrica, bueno, en dónde está la afectación, en la parte psicológica, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo trabajar tu autoestima, tu seguridad, tu aceptación? Eso es importantísimo. La imagen corporal que tú tengas, que sea una imagen buena, o sea, que te guste lo que eres, ¿no? Y además, que eso ya bueno, obviamente sale de nuestras manos como tal, una responsabilidad social por parte de estas marcas o por parte de estos estándares que se promueven, ¿no? O sea, ahorita hace rato comentabas algo de los adolescentes. Hoy en día los chavos son mucho más propensos a presentar este tipo de trastornos porque están expuestos a menor etapas más tempranas de esto. O sea, ellos ven Instagram, ven Facebook, ven las revistas como, por ejemplo, pensando en niñas, ¿no? Cosmopolitan, Women's Health y todo eso, pues tú ves estos ideales porque tú copias lo que ves. Entonces una chavita de 13 años va a querer ser esa persona y entonces va a restringirse de comida, va a hacer mucho ejercicio, por ahí hay unas dietas de ayunos, ¿no? Donde dejas de comer 12 horas. Entonces es algo como eh, que influye en varias cosas, ¿no? O sea, la parte biológica y lo que recibes constantemente. Entonces sí hay niveles de severidad y mucho depende de lo predispuesto que estás, ¿no? Y también del grupo poblacional al que perteneces. Creo que aquí también para acotar un poquito o reforzar esta parte sociocultural, ¿no? Es interesante el cómo también hemos visto en muchas culturas, ¿no? Que el reforzar y a veces como la caricatura bueno, la caricatura en el sentido de la exageración de algunos aspectos de la belleza, como el ponerse aros, ¿no? Para alargar el cuello, pues, en nuestras propias pueblos indígenas, el que había la parte de aplanar la parte frontal, ¿no? El uso de aros y bueno, que hoy día pues lo vemos mucho con los piercings y el uso de agrandar los lóbulos de la oreja o orificios, ¿no? El uso de los tatuajes, en fin, muchos aspectos que cómo van cambiando en el contexto, en el paso del tiempo, y que aparte se pueden volver temas de obsesión, ¿no? Y que el que a partir de esto, el no tener esto, o que en eso radica toda el centro de felicidad y todo el centro de belleza, y es ya en el caso individual, el examen de la persona, ahí es donde se ve cómo está afectando y cómo está transgrediendo, digamos, ya las barreras de la salud
emocional Ujú, en el caso particular, ¿no? Pero estos estándares, pues cómo se van moviendo, ¿no? El hacer los pies pequeñitos, ¿no? En ciertos momentos de la tradición japonesa, ¿no? ujú, ujú. O sea, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Que en una cultura le pueden resultar hasta repulsivos y en otro puede ser un estándar muy importante Claro. de belleza, ¿no? Ujú, ujú, Sí, claro, definitivamente. Gracias por recordar esto también de las culturas. En nuestra cultura un poco más occidental, ¿no? Pues es esto, como mencionaba antes Jimena, de ser rubio, de piel blanca, rubio o rubia de piel blanca, ojos claros, flaco, flaca, ¿no? Este, y incluso en México, ¿no? Que finalmente, pues somos una población con muchísima población, evidentemente morena, porque pues, ¿no? ujú, Son nuestras raíces. También hay mucha discriminación a gente con colores de piel que no están dentro de la ujú, expectativa ujú, social, ¿no? ujú, Antes vimos algunas fotos con el doctor me parecía que era Michael Jackson, Alfredo Palacios, ujú. que cómo habían transformado sus rostros, ¿no? Em, eh, ¿qué, qué, qué sería lo que motiva a estas personas a operarse? ¿Qué necesidad tienen? ¿No? Porque una cosa es que te operes porque a lo mejor no estás contento con una parte de tu cuerpo y bueno, las cirugías plásticas también, pues para eso están, ya pueden ser, digamos, estéticas o reconstructivas, pero Ujú, cuando, ujú. yo creo que aquí es muy importante cuál es el motivo que tienen estas personas de hacerse esta cirugía, ¿no? Antes de que respondas, déjame nada más recordarle a nuestra audiencia que por favor vayan dejando sus preguntas aquí abajo en el chat, porque las vamos a responder ahorita con nuestros especialistas. Entonces, por favor, todas las dudas que tengan, váyanlas poniendo acá abajo. Entonces, ahora sí, por favor, Jimé, si me puedes apoyar con esto. Sí, claro. Mira, creo que aquí es importante que siempre tengamos como mucho cuidado cuando hablamos de las cirugías para no caer en el mismo, ¿no? discurso que así como unos se critican o, ay, es que tienes que ser de esta manera, que tampoco nosotros vayamos a criticar a las personas que se operan, o sea, que no se sientan juzgadas y que no se sientan satanizadas. Justo como decías, hay que entender qué es lo que motiva a esta cirugía. Ujú. Porque, por supuesto, mucho puede estar motivado por tema de seguridad. Tú decías, bueno, hay unas que son estéticas y otras que son, pues, de algún tema de salud, ¿no? Entonces, en el caso de lo estético, como hemos visto, vamos replicando, vamos copiando cosas que vemos allá afuera. O sea, no podemos decir, ay, tú porque te operas estás mal, pero si yo voy y me compro una blusa que vi de moda, ¿por qué no estaría mal? O sea, vamos replicando, ¿no? Entonces, también es entendible que a veces buscamos esa seguridad a través de algunas cosas. El tema es cuando te operas y te operas y te operas y te operas y nunca estás satisfecho con lo que tú eres, porque estás constantemente viendo al otro, comparándote con el otro, y entonces tú dejas de existir, tú dejas de ser tú, te mimetizas con el otro, se hace algo como homogéneo, donde todos nos parecemos. Ahorita está muy de moda la cirugía, por ejemplo, de la bichectomía, el cat eye, los lip fillers, o sea, son muchas cosas que si te lo haces porque te da seguridad y te sientes bien, está bien, pero primero entiende lo que te está motivando a hacértelo. Es una motivación porque sientes que no eres suficiente por como eres, porque quieres llegar a ser algo mejor. Entonces, ojo, primero trabaja todo eso, quizás te lo puedes llegar a hacer, pero si tú te operas, seguramente esta idea de que no eres suficiente va a continuar, porque no estás atacando el problema. ¿No? Porque solamente te estás comparando con esa otra persona y no con lo que de verdad importa que es tu persona, tu imagen corporal, quien tú eres, ¿no? Entonces ahí es donde hay que revisar cuando estas cirugías, estas modas se convierten más como en un ideal, ¿no? Que queremos ser así, pero no somos como realmente somos, no nos sentimos seguros, ¿no? Entonces, eso es súper importante para que una vez que te operes, llegues a un estado ya como de me siento suficiente, soy suficiente, así me gusto, ¿no?
Entonces, bueno, eso es súper importante y nada más quisiera como retomar un poquito la foto que puso el doctor Nicolini con Michael Jackson. Y entonces, por ejemplo, aquí yo había traído una foto, si me la pudieran poner. Así. No, es la que sigue. Bueno, que eso también lo podemos hablar después, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí era como esta idea de que lo negro está mal es una publicidad de un jabón, ¿no? Que cómo quita, o sea, el jabón supuestamente limpia lo sucio, ¿no? Entonces hay que limpiar a la persona negra. Y entonces después ves a Michael Jackson que se hace esta operación y pasa de ser negro a ser blanco. Entonces, son cosas que uno va introyectando estos ideales de belleza, uno va introyectando estas normas sociales y las replica. Entonces, cuando tú te hagas una cirugía, piensa por qué te la estás haciendo. Si responde a una norma social que se te ha impuesto muchos años y que tiene que ver mucho con tu autoestima y tu falta de seguridad, que quizás podrías trabajarla de otra manera, y a lo mejor te puedes hacer tu cirugía si te sientes, si te da comodidad, pero un poquito ir viendo cómo muchas veces nos operamos o nos queremos cambiar el color de piel o la textura del pelo o no la rinoplastia, todo eso, pero respondiendo a qué, ¿no? A una falta de seguridad, a una falta de autoestima, y mucho también tiene que ver con esto, lo que nos muestran. Sí, definitivamente. Ay, qué horrible ese comercial del jabón, ¿no? Sí, horrible. Pero bueno, ahí también entiendes un poco los motivos de Michael Jackson y de toda esta gente que no está como conforme. Doctor, ¿hay tratamiento para esto? Ya lo hablamos un poquito hace rato, pero si nos puedes como ahondar más Claro. en este aspecto, por favor. Sí, aquí creo que lo que es muy importante es el valorar cada caso de forma individual, ¿no? Verlo en el contexto y sobre todo en la parte de cómo percibe la persona este problema, digamos, ¿no? Qué magnitud le está dando como causa de su malestar emocional, ¿no? Por ejemplo, personas que por ganar unos 1 o 2 centímetros se someten a verdaderas torturas, digamos, desde el punto de vista no porque no sea un tratamiento válido y genuino, ¿no? Y como bien lo decía Jime, en algunos casos, pues la cirugía reconstructiva pues tiene un enorme valor, la cirugía plástica reconstructiva, y la cirugía estética también a muchas personas les puede dar un bienestar muy importante, pero cuando ya hay una percepción catastrófica, obsesiva, magnificada, ¿no? De esta situación de fealdad dada por este defecto, digamos como que la promesa de reconstrucción o de beneficio que puede hacer una cirugía siempre se va a quedar corta y siempre se va a quedar lejana a reconstruir algo que es un problema de percepción y no un problema real, visual, digamos, ¿no? Y ahí es donde está el problema. No estamos atacando, como pasa en otras cuestiones en el trastorno obsesivo-compulsivo. No, cuando la persona siente que está contaminada, no se resuelve con la limpieza de lo que está supuestamente sucio, porque realmente no está sucio, ¿no? Igual aquí, no es que realmente hay una deformidad, y entonces el corregir esta deformidad pues no acaba dejando satisfecha a la persona porque sigue sintiendo que hay esta sensación de deformidad o de alteración en su físico que le da una gran cantidad de sufrimiento. Entonces, pues hay que tener un manejo del trastorno dismórfico en este sentido de una idea
anormal de la percepción, una idea obsesiva, y hacer todo un manejo en ese contexto para tratar de aliviar el sufrimiento de la persona y desde luego, pues sí mejorando aquellos aspectos que le están incomodando en la vida emocional a la persona para sacarlo adelante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, esto es la forma de tratar este padecimiento, ya que estamos en consulta, ¿no? Pero a ver, regresando un poquito más a la calle, a la vida cotidiana, ¿qué hacemos si conocemos a alguien con este padecimiento? ¿Cómo decirle que lo suyo ya está afectándole, ¿no? Y que necesita apoyo de salud mental? ¿Cómo le podemos apoyar? Jime, en este caso, si nos ayudas. Mira, cuando algo ya te afecta a ti, o sea, a lo mejor alguien más lo percibe, pero si esa persona no se siente afectada, si esa persona no vive ansiedades, no vive depresión, no se vive atormentada, no es como que tú la sientes y le digas, oye, tú estás mal, ¿no? O sea, digamos, quizás puedes platicar con ella y decir, o sea, invitarla a que piense por qué se vive así, por qué es lo que la motiva a tantos cambios, ¿no? Pero digamos, hay una cosa que se llama ego sintónico y ego distónico. Entonces, ego sintónico es que va en sintonía con tu yo, con tu manera de ser. Si es ego sintónico, no te va a afectar nada, tú vas a seguir tu vida normal. Ego distónico es cuando ya este eres tú y lo otro como que es divergente, ¿no? Y entonces ya te afecta, ya te das cuenta que algo está mal. O sea, quizás vives mucha ansiedad o te sientes muy triste, muy frustrado por no poder alcanzar este ideal, ¿no? Y entonces quizás ahí es, si alguna persona no te lo dice, pero si tú ya te vives de esa manera, pues acercarte a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Quizás ir con un psicólogo, con un psiquiatra, o sea, poder platicar de esto que te está pasando. Y del otro lado, la persona que acompaña a esta persona que está presentando estos síntomas, es esto, invitarlo a que piense, invitarlo a analizar lo que está pasando, ¿no? Por ahí es como un espejo, espejarle, o sea, reflejarle cómo él se está viviendo, o sea, por ahí decirle, mira, date cuenta que en los últimos meses te ha pasado todo esto, date cuenta cómo, por ahí, mira cómo dejas de comer, has bajado mucho de peso o viceversa, ¿no? O sea, invitarlo a que piense un poquito, pero al final esta persona es la que se va a tener que acercar, pues, al doctor, ¿no? Obviamente eso es súper diferente con menores de edad, ¿no? Ahí los papás se tienen que hacer responsables, pero, pues, un poquito es eso, invitarlos a que piensen y transmitirles mucha seguridad, ¿sí? Hay que transmitir mucho la idea de que no hay un solo cuerpo. O sea, no es como que es un cuerpo y ya, y una apariencia física y ya. Somos tan diversos que ¿por qué uno solo tendría que tener el valor y los demás no? Entonces creo que eso es algo que ya depende mucho de cada persona, de cómo vamos a ir promoviendo otro tipo de discursos, ¿no? Aquí Sí, nada total. más, perdón, Adelante. agregando de que hay ocasiones en que la idea puede ser tan arraigada y tan compleja que puede rayar en esta línea de que le llamamos, de que ya no es refractaria a la razón, ¿no? Que pasa un poquito como en este componente casi del delirio, en donde pues ya no hay lógica, digamos, en esto, ¿no? Y ahí el abordaje pues, se vuelve un poco más complicado. Incluso muchas de las veces el tratamiento farmacológico va en este camino, ¿no? Precisamente porque se pierde en esta percepción, en este tema, aún en que otros aspectos estén conservados, pero en esta temática ya no hay forma de hacer como un encuadre lógico, ¿no? Entonces, pues sí, se tiene que hacer como todo otro tipo de convencimiento y labor para el tratamiento, ¿no? De acuerdo.
Sí, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas de nuestra audiencia. Paulina Peña Aragón nos pregunta, ¿cómo abordar esta problemática con personas con enfermedades que de la noche a la mañana les modifican la cara, el cuerpo, etcétera? O también con otro tipo de patologías en las que desde el nacimiento hay algún tipo de deformación facial o cuerpos no hegemónicos. Se me ocurre, no sé, a lo mejor labio paladar hendido o alguna otra, otro padecimiento. ¿Qué le podemos responder a Paulina? Bueno, no sé, por ejemplo, a mí se me ocurre que ahorita lo que Paulina dice, ¿no? Que estas personas que de la noche a la mañana les modifican la cara, ¿no? Y de hecho hay un estudio súper interesante de la, ¿cómo se dice? Cuando te cambian, cuando se me fue la palabra, bueno, no importa, que te hacen un cambio de cara porque te tuvieron que, por ejemplo, cuando te ponen un brazo o un miembro, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Un Del injerto. miembro trasplante. Ajá, como un trasplante, anda, exacto. Entonces el trasplante de cara, ¿no? Y lo fuerte que es porque justamente tú vives con una imagen corporal, con una identidad y de la noche a la mañana cambia. O sea, aquí hay que entender que la imagen de tu cuerpo y de tu apariencia está completamente relacionada a la identidad. Entonces es un trabajal, porque ahora tú tienes que reconocerte en este nuevo cuerpo, pero que es tuyo, ¿sí? O sea, tú tienes es un trabajo que toma mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, de eso habla este artículo, del trabajo que implica para esta persona dejar esta cara pasada, aceptar esta nueva, pero que no deja de ser él, ¿sí? O sea, aceptar que hay toda una pérdida, de aceptar este duelo, pero reconocer esta nueva cara. Entonces, tiene mucho que ver esto, es un trabajo importante para que esta persona se acepte. Y en el tema justamente de las deformaciones faciales o los cuerpos no hegemónicos, justamente es entender que en esta sociedad hay un cuerpo valorado nada más, ¿no? O sea, ciertos cuerpos que solamente son valorados y hay otros que son desplazados, bueno, sufren discriminación. Entonces, es un tema que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, hay un trabajo social que se tiene que hacer, pero por lo pronto estas personas tienen que trabajar con su seguridad, tienen que trabajar con la idea. Para empezar, ellos tienen que entender que no pueden caer en la idea de un cuerpo hegemónico, tienen que entender que hay muchos cuerpos, que todos tienen que ser valorados, que ellos tienen que valorar su cuerpo, ¿no? Entonces, sí es muy difícil y sí tienen que vivir con muchas pérdidas y muchas faltas por parte de la sociedad, pero tienen que trabajar con su autoestima. Ellos tienen que estar muy fuertes para poder enfrentar esto que viene y aceptarse como son. Por eso un poquito yo puse el ejemplo de esta periodista que pierde las piernas. O sea, ella nació con piernas y de la noche a la mañana las pierde y se tiene que visualizar como una persona sin piernas. ¿Sí? Y pasó de ser una chava que caminaba, que podía correr, que podía hacer, desplazarse, a no tener piernas. Y hoy en día ya tiene un equipo de, creo que es esquí. Entonces, ¿cómo tú vas a vivir con tu nuevo cuerpo y qué cosas nuevas puedes hacer? Pero tiene que ver mucho con la seguridad y el autoestima. Y en esta memoria, ¿no? Incluso que el cuerpo guarda de tu, o sea, en gente que pierde bruscamente las amputaciones, ¿no? Hay incluso este síndrome que siempre ha fascinado, que es lo que le llaman del dolor en el miembro fantasma, que gente que ha tenido la amputación de una mano ya no la posee y le duele la mano que no tiene, ¿no? Y entonces pues que se vuelven síndromes muy raros, bueno, curiosos, ¿no? Y se hacen una serie de abordajes, por ejemplo, usando espejos para pues ir aliviando de forma paulatina pues la pérdida y esta memoria corporal de todas las rutas neurológicas y que incluso al mismo cuerpo le cuesta trabajo asumir a nivel perceptual, pues la falta de extremidades, ¿no? Cuando hay estas amputaciones bruscas, ¿no? Que es pues también de los
misterios, digamos, en la medicina, aparte de todo este trabajo de restauración y de aceptación que se tiene que hacer, ¿no? Con víctimas de cáncer, de diabetes, donde se dan pues muchas de estas situaciones. Ok, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Damaris Mongi, ¿cómo aconsejar cuando son bajitos y quieren ser más altos? No están conforme con su altura. Pues justo este es un tema muy común en el trastorno dismórfico, o sea, cuando es cuando se vuelve una no conformidad con la altura, y donde pues, Jimé puede hablar en el sentido esto de que claro que la altura se ha vuelto uno de estos valores muy apreciados en el contexto social, ¿no? Pero cuando realmente la altura se vuelve un tema de dismorfia, ¿no? El sentir que por no tener la altura la gente empieza a llevarlo esto a un tema de, pues como si estuvieran discapacitados, de fealdad, de retraimiento social, de enorme sufrimiento, de idea obsesiva, de someterse a cirugías, y cuando en realidad ve uno el contexto y ve bueno, pues que los papás no provienen de papás altos, que su altura tampoco es pues algo con lo cual se puede hacer mucho, ¿no? Y que a lo mejor pues todas las medidas para restaurarle van a ser crecer 1 o 2 centímetros, que tampoco van a ser gran diferencia para la idea desproporcionada que tiene de la discapacidad que esto le da, ¿no? ¿Cómo trabajar en mejorar mi autoestima, por favor? A lo mejor hacemos un webinar de esto, que sea un tema muy, muy interesante, pero a ver si nos pueden decir, por favor, Jimé o el doctor. Bueno, pues lo mejor que puedes hacer es ir a terapia, trabajar con alguien este tema para primero entender, antes de trabajar tu autoestima, tienes que entender qué es lo que te genera tanto conflicto, qué es lo que te genera tanta inseguridad y por qué, ¿no? O sea, entender qué te genera, por qué te está generando y tratar de ver si es algo real, o sea, digamos, comparado con qué, hay que entender qué es lo que te está afectando, ¿sí? Y ya que lo entiendes, puedes trabajar al mismo tiempo tu seguridad y decir, bueno, es que esto que me afecta en realidad no tendría por qué afectarme, porque me estoy comparando con qué personas, con qué cosas, ¿sí? O sea, entender que tú eres una persona única que tiene cosas increíbles, eres una persona, ¿no? Y si te la vives comparando con otras personas, pues seguramente habrá 1000 cosas que no te van a gustar, pero tienes que trabajar mucho con la frustración, con tolerar quién eres, ¿sí? Y no porque sea malo, sino un poquito tolerar la idea de que somos diferentes y que no vas a ser igual a la otra persona porque cada persona es distinta. Por eso lo importante de lo que yo les hablaba de Margaret Mahler, de la importancia de esta separación. O sea, al principio es la separación entre tu mamá y tú, pero después también es la separación entre las demás personas y cómo te vas a ir diferenciando, ¿sí? O sea, cómo la otra persona es diferente a ti y eso te va a generar, o sea, tú entender que, bueno, la diferencia es completamente saludable, es completamente buena, no tienes por qué parecerte al otro y aceptar quién eres, eso te va a permitir tener más seguridad, tener mayor autoestima, reconocerte las cosas buenas que tú tienes. Y digo aquí un comentario nada más de que siempre hablamos un poquito de la autoestima en términos de incrementarla, pero pues también hay toda una serie de padecimientos de la elevada, o sea, cuando tienes mucha autoestima, ¿no? Que es todos los problemas del narcisismo y que bueno, es todo otro, como dice Nuria, yo creo que da para todo un webinar hablar de la autoestima. Sí, efectivamente. Buenas noches. ¿Cómo se puede ayudar a los niños que tienen dificultad para aceptarse e inician con problemas de ansiedad y los padres no ayudan? Pues bueno, siempre que se tratan a los niños hay que atender a los papás, ¿no? O sea, es un integral, o sea, es un problema de abordaje familiar y desde luego, pues aquí es fundamental el trabajo con los papás, o sea, es muy difícil
trabajar solo con los niños sin Ujú. tener que trabajar con los papás, ¿no? Y bueno, también algo que puede funcionar, no sé si a lo mejor tú estás viendo a ese niño, el niño siempre va a buscar roles personas para identificarse, va a buscar figuras. Entonces, quizás los papás, a lo mejor tú no eres la psicóloga, pero eres la maestra o eres la mamá de algún hijo o algún amiguito de tu hijo, eh, puedes fungir mucho como esta figura, ¿no? Que a lo mejor hacer un trabajo contrario a lo que los papás hacen, por ahí hablarle, platicarle de quién es, darle esta seguridad, o sea, tratar de ayudarlo un poquito, que si bien, como dice el doctor Nicolini, ya en tratamiento psiquiátrico, psicológico, a fuerza se tiene que trabajar con los papás, pero si tú eres alguien externo, quizás puedes fungir como esta figura para ese niño. Sí, aquí en casos ya muy, pues, extremos, digamos, ¿no? O sea, cuando no solo no ayudan, sino ya se sospecha que pudiera haber como abuso, como Mm. algún efecto, pues ahí, bueno, ya se vuelven casos como legales, ¿no? Que a Ujú, lo mejor ujú. ya este es otro rubro, ¿no? Que creo que también es Sí. otra área muy interesante cuando ya se sospecha que puedan ser casos de salud mental y legales, eh, eh, en donde pues ya se lleva ahí como al terreno de denunciar, o sea, ya Ujú, es otro aspecto, ¿no? ujú, Este, ujú. y bueno, ahí a lo mejor también tendríamos que invitar a un experto en la parte de salud mental forense, ¿no? Para hablar ya de estos casos. Gracias. Diana Pacheco Zunzunegui. ¿Con qué se puede empezar a trabajar en tu problema de dismorfia corporal si por el momento no puedes recibir ayuda profesional? Pues creo que aquí hay muchas lecturas, hay muchos sitios donde uno puede referirse. Con el trastorno dismórfico corporal, la página del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, hay una sección especial acerca de este padecimiento. Hay un libro de la dismorfia corporal que lo escribió la doctora Catherine Phillips, que es uno de los textos más conocidos en dismorfia corporal. Eh, pues el que estén escuchando estos webinars creo que ayuda también a saber un poquito más del tema, ¿no? Pero Ujú, sí, yo creo que es conocer sobre el tema, esto ayuda enormemente ujú. como un primer paso. Y también se me ocurre que tratar de eliminar un poquito estos estímulos que te generan tanta angustia, ¿no? O sea, hacer un filtrado de todo lo que tú vas a estar recibiendo de estímulos. O sea, si te gusta leer estas revistas de dietas y de cuerpos y de mil cosas, pues trata de eliminarlas, ya no las leas. Si tienes Instagram, si tienes Facebook, trata de no seguir esas páginas. O sea, de esa manera te ayudas también un poco a no sentirte tan presionado, ¿no? Con esta idea de comparar y decir, no, pues lo mío está horrible, ¿no? O sea, disminuir un poquito estos estímulos que te generan pues tanta angustia y tanta obsesión. Sí, en esta línea, esto que dice Jime, ¿no? Incluso eh, un tema, digamos, también paralelo, que es la hipocondriasis, ¿no? Que también es cuando pues, la gente se obsesiona con las enfermedades, pero igual aquí con toda la parte de la imagen y a veces el Internet se puede volver una fuente de alimentación del problema, que se le llama Ujú. incluso ciberocondria, ¿no? O sea, que el que empieces a buscar compulsivamente la información en el Internet. Entonces, sí creo que es un punto muy, muy importante eso que dice Jimé de tratar de limitar tu tiempo de búsquedas en el Internet en estos temas que te obsesionan. Ujú, ujú. Sí, pues ya saben, limiten sus redes sociales. Dejen de seguir. Si no les está ayudando, pues dejen de seguir esas páginas. No les va a ayudar en nada, ¿no? Claro. Ujú. Dave Miranda, ¿en qué medida estas inseguridades son marcadas por los padres? Pues como hablábamos, hay un componente familiar, genético, y muchas veces puede ser que también los papás tengan algo de esto, ¿no? Y entonces
desde ahí empieza un poquito como esta alimentación o el que se han visto este tipo de conductas y de alguna manera pues ya desde ahí se empiezan como a, pues hacer este tipo de señalamientos o este tipo de cosas, ¿no? Platicábamos pues, que incluso a lo largo de las generaciones, pues hemos visto como presentaba Jimena en las fotos, pues hay este concepto de cómo es estar más atractivo, pues ha ido cambiando, lo ven en las películas, ¿no? La gente en los 50, cómo cambió el aspecto en los 90 y cómo es actualmente, ¿no? Y claro, los estándares pues pueden ser muy diferentes a nivel de una generación a la otra, ¿no? Pero sí, desde luego pueden estar alimentando muchos de estos temas. Sí, también hay muchas madres, ¿no? Que quieren que sus hijas sean excesivamente flacas o que sean excesivamente, pues, hegemónicas, como decíamos antes, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente, como decían ustedes, pues trabajar también con los papás, ¿no? Bueno, pues ya lamentablemente se nos agotó el tiempo. Vamos a responder sus preguntas, no se preocupen, es que no nos dio tiempo de responder acá. Y y bueno, pues agradecerles, Jimena, doctor, por por esta gran plática que nos dieron acerca de este padecimiento y de estos, de la imagen corporal de la dismorfia. No sé si quieran cerrar con algo, Jimena. Pues la importancia de trabajar con tu seguridad, con tu autoestima. Obviamente entiendo esta parte también que hay sobre autoestima, pero por lo pronto aquellos que pues se viven como sin sentirse suficientes, bueno, pues hay que trabajar la autoestima y la aceptación de quienes somos. Y también algo muy importante es que tratemos de no criticar al otro, porque también por ahí empezamos, que a veces criticamos tanto que luego nos sentimos perseguidos y entonces ahora sentimos que el otro nos va a criticar igual, ¿no? Entonces también por ahí hay que empezar en cambiar estos hábitos, cambiar esta idea de que hay que estar criticando y pensar en que solo hay un cuerpo valorado. O sea, eso hay que tratar de cambiar nosotros este pensamiento y aceptarse, ¿no? Eso es súper importante. Y bueno, en caso de que empiecen a sentir pues ya estos síntomas más fuertes, pues pedir ayuda pues a algún psicólogo o algún psiquiatra o algún familiar, ¿no? Siempre es bueno poder hablar las cosas. Doctor, ¿algún comentario para cerrar? Sí, yo creo que muchos de los casos de dismorfia, uno de los datos es el aislamiento social, a veces por lo que impacta esto. Ahora que hemos estado en aislamiento por la pandemia y bueno, que sea pues con estas oleadas de regresar y volver a recluirnos, pues creo que se han recrudecido todavía mucho más estas conductas. Pues cuando alguien detecte a alguna persona que pueda estar coincidiendo con estos síntomas, a veces no es tan fácil que la persona lo reconozca y busque ayuda. Entonces, el facilitar que estas personas se acerquen a buscar ayuda puede hacer una gran diferencia en el curso del padecimiento. De acuerdo, pues muchísimas gracias a ambos. Con esto cerramos el webinar del día de hoy. Los invitamos el próximo jueves 2 de diciembre a nuestro siguiente webinar que se llama Psicoterapia, cuando mis emociones llegan al límite. Será el próximo jueves 2 de diciembre a las 6 de la tarde, perdón. Y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página web www.gmc.org.mx, en nuestro Facebook, Grupo Médico Carracci, nuestro Instagram, @gmcarracci. En Twitter estamos como Carracci, nada más, @Carracci. Nuestro canal de YouTube puede encontrar este y los demás webinars. Y estamos como Grupo Médico Carracci. Tenemos un canal en Telegram, también nos pueden seguir por ahí, que se llama Carracci. Y se pueden comunicar vía telefónica con nosotros en el 55 56 11 30 28
o mandarnos un mensajito de texto por WhatsApp al 55 37 12 32 24. Muchísimas gracias a ustedes y gracias también al equipo de Vigaidía por hacer posible este webinar. Hasta la próxima. Bye.